más beneficioso, pues por supuesto, vacunar, hacer atención primaria y que unitariamente era mucho más barato. Entonces, el Banco Mundial empezó a incidir significativamente en las reformas. Quizás fue el promotor de los distintos temas de la privatización. En América Latina, por supuesto que el modelo prioritario fue lo que se hizo en Chile, con las ISAPRES, que fue toda la privatización del sistema de seguridad social. Pero genéricamente en América Latina se empezaron a buscar diferentes formas para privatizar los servicios de salud y para meterlos dentro del mercado y entre la competencia del mercado. Vamos a mirar entonces qué es conceptualmente la descentralización. Estrictamente, en términos de la administración pública, es la transferencia de competencias y recursos a las entidades subnacionales. Las entidades subnacionales son los, llámese, municipios o localidades, y las intermedias se llaman en la mayoría de nuestros países departamentos, en algunos como Venezuela y México se llaman estados, o regiones como se llaman en el Perú. Entonces, la idea es que desde el nivel nacional se transfieren competencias y recursos. Nosotros no podemos decir que la descentralización fue un invento del sector salud, ni de ningún otro sector. La descentralización es una corriente de reorganización de la administración pública en América Latina. Podemos decir de que la salud lo que se hace es adaptarse a las modificaciones que hay en el Estado y en la administración pública. No es que nosotros nos inventemos la descentralización e inclusive la privatización, no, esos son corrientes de la administración pública y lo que hace el sector salud es que se ve arrastrado para adaptarse a eso. Pero igual ocurre con otros sectores, háblese del sector educación, háblese del sector aguas, háblese del sector aseo, todos tienden a ser en algún momento impulsados y absorbidos por esas tendencias de reorganización del Estado. En algunos países la Constitución dice, en Colombia la Constitución dice que Colombia es un país descentralizado, etcétera, etcétera, y dice, no se podrán descentralizar funciones y competencias si no se descentraliza la asignación de recursos. O sea, uno a un estado o a un municipio, a una región le puede exigir, haga esto, pero primero porque le mandé dinero. Otra cosa es que generalmente lo que se hace es exigirle a la entidad territorial una cofinanciación, como quien dice, yo, nación, le entrego esta competencia, le doy este dinero para que la ejecuta, pero usted simultáneamente tiene que hacer un esfuerzo para cooperar. Obviamente que el nivel de cooperación de las entidades subnacionales nunca es más allá del 5 o del 10%, pero de todas maneras es una cooperación muy valiosa a la hora de desarrollar un sector en el país. Lo otro que hay que transferir, y la señora Presidente de la Mesa lo decía en sus inicios, que hay que dotar de recursos humanos. A propósito, hay dos formas de dotar a las regiones de recursos humanos capacitados. O bien usted crea unos cargos, crea una planta de personal y la amplía lo necesario con personal capacitado, o bien genera un sistema de contratación con el sector privado, generalmente, para que ese sector privado lleve la capacidad técnica. Hay tres grandes impactos en el manejo de la salud bajo este sistema. Bueno, el resumen es el siguiente. La modernización entonces implica, por un lado, la descentralización, por otro lado, la desconcentración de los hospitales y por otro lado, la presencia del sector privado como administrador, o bien sea de la prestación de los servicios, o bien sea del aseguramiento. Bueno, muchas gracias. No, sé que el tiempo es corto, pero decirle que en Perú realmente se ha dado una reforma de salud que más o menos tiene los patrones de Colombia y de Chile.
y es prácticamente la privatización de la salud. Una privatización encubierta, ¿no? Dígase de paso, yo estoy a favor de las inversiones, pero aquí, por ejemplo, las APPs no están reguladas. Es necesario una ley de APPs, porque acá, por ejemplo, las APPs no comparten los riesgos. Las utilidades también no tienen límite, situaciones que sí lo tienen en Reino Unido, en España, etc. Y cuando se habla realmente de este tema de la descentralización, la desconcentración y la Ley 100 en Colombia, se habla como un fracaso de la salud, ¿no? Entonces, pero también quiero poner en otro extremo, un país como Brasil, acá nos acompaña también el colega de Brasil, en que ahí priorizan el sector público. O sea, el prestador, es el financista y es el prestador. Pero también combinan y respetan la parte privada, porque hay gente que quiere atenderse en la parte privada, bienvenido, ¿no? Pero el Estado se encarga, o sea, la salud es prioritaria para el Estado y nadie se puede lavar las manos. Y aquí hemos visto, con esta reforma de salud, de lo que se pretende de alguna manera es lavarse las manos. El Estado ya no se mete, digamos, en el tema de la salud, se dirige a las políticas y le das todo a las APPs. Y el tema está que las APP, por ejemplo, en el seguro, por ejemplo, en salud, acá tenemos un sistema de seguro social, se le da 130 millones de dólares. Ellos a cambio 250.000 asegurados y le transfieres 130 millones. No has construido ni un hospital, ni una posta médica. Entonces, si al final tienes que transferir el dinero a estas instituciones, y al final termina ¿qué? Hay capa simple, capa intermedia y capa compleja. La carnecita, como se dice, la capa simple, intermedia, se lo llevan, y la capa compleja termina en el Zagual, el Ribalate, en el Almenar. Y es más, los paquetes y los per cápites, obviamente, son menores que lo que te ofrecen los hospitales anteriormente mencionados. Entonces, considero que en nuestro Perú se dieron la ley 30073, que se aprobó en el Congreso de la República, dígase de paso vía otra comisión, no era de salud, aunque les parezca raro que acá, yo estaba de presidente de la comisión ese tiempo, y nos bypasearon y pasó para la comisión de presupuesto. Así como la ley de AFP debería pasar por la ley de comisión de trabajo, pasó por la comisión de defensa del consumidor. O sea, nos sacaron la vuelta. Y en el Congreso se aprobó por un voto dar facultades para legislar en salud. No va a mencionar la ministra que en ese momento estuvo, pero sacaron 23 decretos legislativos. Una hemorragia de decretos legislativos, y hasta el día de hoy ninguno se ha reglamentado. Entonces, solamente al final, y para ponerles un ejemplo, se trató acá el tema de medicamentos, ¿no? En vez de empoderar a DIGEMIT, darle más facultades, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, en el tema de medicamentos? No hay, cuidado, no digo controla, eso no, sino que hay que regular los medicamentos. Y ahora prácticamente está nadie se mete alguien quiere comprar un genérico, una ciprofloxacino, te vas a acá solamente se vende de marca. Entonces, y así por el estilo, las compras corporativas que han debido hacerse, ahora favorecieron los monopolios. Entonces, ahora incluso se habla de que, en eso yo estoy de acuerdo, que sabe que hay medicamentos, por ejemplo, que en Bolivia, en Brasil, para VIH vale $3 y aquí vale $18. ¿Por qué derecho? El Estado ha perdido 27 millones de dólares en este año, y multiplíquenlo por los 4 que pasaron, y prácticamente eso es nuestra realidad, ¿no? Entonces sí creo en un ente regulador. Lo dijo acá el doctor, el ente regulador es importante, pero con una, diera SUNASA, que en su momento solamente cambió de nombre, ¿no? Y cambia de nombre, más burocracia, y sin embargo resultados mínimos o casi cero. Entonces yo sí creo en un ente regulador, tiene que haberlo.
porque tiene que seguir una calidad del servicio. Entonces, no lo existe ahora, por eso que de alguna manera esos temas de que quién va a ver que lo atiendan realmente a un asegurado.